saber qué hacer en tiempos de crisis. ¿Cuántos dicen amén? Así que bien, ahora vamos a compartir un texto bíblico que está en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1 en adelante. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1 en adelante. Entonces vamos a leer la palabra del Señor que dice así. Elías predice la sequía. Entonces Elías Tibita, que era uno de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino, ¿qué dijo él? Por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Y los cuervos, que dice la escritura, que los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y él bebía del arroyo. Pero pasando algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Y entonces vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden. Diga conmigo: orden. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego también que me traigas un bocado de pan de tu mano. Y ella le respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de arena tengo en la tinaja y un poquito de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, ¿qué le dijo Elías? No tengas temor. Dígale al de al lado: no tengas temor. Dígaselo más fuerte: no tengas temor. No tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará. ¿Cuántos dicen amén? Ni el aceite de la vasija disminuirá. ¿Cuántos dicen amén? Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo, ¿cómo hizo ella? Como le dijo Elías el profeta. Y comió él, y luego comió ella, y comió su casa, y comieron muchos días. Y la harina de la tinaja, como dijo Dios, no escaseó, ni el aceite de la vasija no menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Amén y amén. Dale un aplauso a la palabra del Señor en esta mañana. Aleluya. Gloria a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Oramos y pedimos tu unción y tu sabiduría para entender la palabra y para poder aplicarla en nuestros días. Gracias, Señor. Bueno, lo primero que vemos en un tiempo de crisis, en esta situación, en la historia de la vida de Elías, bueno, en primer lugar, lo que encontramos que Elías no solamente le tocó pasar por una crisis económica, una crisis que había venido y que hizo que dejara de llover. Hubo una sequía. Una sequía puede traer muchas enfermedades.
Una sequía puede traer muchos problemas. En realidad, uno dice, no valoramos la lluvia, no valoramos el agua, no nos damos cuenta porque es como algo tan necesario y cotidiano que siempre estamos acudiendo a ella hasta que falta, hasta que realmente hay una sequía. Pero una sequía es devastadora y uno dice, no me daba cuenta lo maravilloso que es que Dios controle este ecosistema en donde nosotros vivimos, porque gracias a la lluvia el cultivo está, los animales están, las personas viven bien, el agua es vital, pero el agua se cortó. Y entonces Elías no solamente que iba a vivir parte de esa crisis en general, sino que era el profeta que traía la palabra y que dijo, no va a llover por determinado tiempo. No va a llover porque Israel ha hecho mal las cosas delante del Señor. Entonces él está diciendo, no solamente que soy parte de un problema, sino que me toca a mí dar el mensaje. Me toca a mí llevar una palabra de juicio, una palabra de arrepentimiento de la gente, de declarar que algo bueno no va a pasar si seguimos así. Entonces él habló. ¿Por qué llevó ese mensaje? Elías era un profeta del negativismo, era un profeta del pesimismo, era un profeta negativo. No. Elías solamente estaba expresando la voluntad del Señor. Y con su mensaje siempre queremos, y todo hombre que predica la palabra, queremos llevar buenas noticias. Pero hay veces que hay que decir las cosas que la gente no quiere oír. Porque la gente si escucha y no es corregida, como que sigue viviendo a su manera y las cosas no están funcionando. Y nos están corrigiendo. Y no estamos arreglando lo que tenemos que arreglar. Entonces lo malo se perpetúa, cada vez es mayor. Y Dios no puede bendecir cuando no está el ambiente preparado, los corazones alineados. Dios no puede bendecir donde no hay obediencia. Donde como en Israel había idolatría, donde habían ídolos, 450 profetas de Baal, 400 profetas de Acera, de los dioses de Acera, el corazón del pueblo entregado a la idolatría. No podía Dios bendecirlos. Entonces, para que eso pueda cambiar, viene una palabra que es una palabra, podemos decir negativa, una palabra dura, una palabra muy firme del cielo. Pero ¿cuál es la intención? La intención es que el corazón del pueblo se vuelva a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que en los peores momentos y las situaciones que nos tocan vivir, Dios no ha perdido el control, sino que Dios está queriendo llamar la atención de la gente y decirle, vuélvanse a mí. Porque por algo vino lo que vino. Y como dice el proverbio, creo que 16, la maldición no vendrá sin una causa. Cuando viene algo malo, es porque algo la causó. Así como dice la golondrina en su volar, así como el gorrión en su andar, así como se mueven por una causa, no se vendrá el mal si no hay una causa que lo genere. Entonces cuando Dios comienza a trabajar de esta manera, es porque quiere ir a la raíz del mal, cortar el mal, para que se seque la desgracia, se seque la maldición y se puedan abrir los cielos de bendición. Pero tenemos que enfrentarnos a esa realidad. Así que Elías está en ese lugar y Dios le da una palabra a él. Y le da en esa palabra, le dice lo que tiene que hacer. Ahora, lo primero que Elías hace y lo primero que nosotros tenemos que hacer es confiar en Dios. Lo primero que tenemos que hacer es saber escuchar la voz del Señor. Elías pudo escuchar la palabra. Aquí en este capítulo se repite una y otra vez. Vino palabra de Jehová a Elías. Vino palabra de Jehová. Ahora yo me pregunto si usted también, cuando viene a la iglesia, o cuando lee la Biblia, o cuando escucha un devocional, o cuando escucha el discipulado extremo, o cuando hizo la academia, ¿no vino palabra a su vida? ¿Vino palabra a su vida o no vino? Pero nosotros tenemos que aprender a discernir, a oír la voz del Señor, a distinguirla de las demás voces. Y saber cuando Dios nos está hablando.
Elías escuchó la voz del Señor. Vino palabra de Jehová a Elías. Y él entonces se movió en la convicción, en la seguridad de que no era un invento, de que no estaba él tratando de inventar algo o de hacerse. No, él solo iba a ser el portavoz del Señor. El hombre que iba a transmitir lo que Dios quería decirle al pueblo. Entonces él se levanta y habla en el nombre del Señor. Y Dios le dice: vas a predicar, vas a hablar que no va a haber lluvia sobre la tierra, sino por la palabra que he puesto en tu boca, sino por tu palabra. Entonces lo primero que él hace es confiar en Dios. Primera cosa, ¿qué tenemos que hacer en tiempos de crisis? Confiar en Dios y aprender a oír su palabra, tener un oído afinado a su palabra. La Biblia dice que es bienaventurado el que tiene oídos para oír la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que el que oye la palabra del Señor y la practica es un hombre sabio. Es una persona, una mujer sabia, porque escucha la palabra, la aplica, está construyendo sobre la roca. ¿Cuántos dicen amén? Entonces lo que tenemos que aprender es a oír la palabra, entrenar el oído, el espíritu, para discernir y entender lo que Dios nos quiere hablar. Qué bueno es cuando las personas son tan sensibles a lo que Dios está hablando, que fácilmente entienden el mensaje, que fácilmente captan la voz del Señor, están en sintonía con el cielo. Pero hay personas que le habla, le entra por acá, le sale por allá. No hay cambios, no genera reacciones, porque se endurecieron, se acostumbraron, se adormecieron a escuchar la voz del Señor. La han escuchado, pero como no le dan importancia, entonces se van perdiendo la sensibilidad. Pero Dios nos bendiga esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Porque estamos entendiendo que en tiempos de crisis lo primero que necesitamos aprender es a oír la voz del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Lo segundo que le ocurrió a Elías fue entender el propósito por el cual estaba ocurriendo lo que acontecía. Elías podía ponerse a pensar que Dios era malo. Podía decir que no le importa a la gente, que no le importan las familias, que la situación estaba fuera de control. Podía pensar que algunas cosas Dios puede estar presente, pero no en todas. Podía pensar que Dios está desentendido del asunto, del problema, o que Dios puede ayudarnos en las cosas cúlticas, en la iglesia, pero no en la vida. Él podía llegar a pensar todo eso, pero nosotros entendemos que Elías se dio cuenta del propósito. Se dio cuenta de que el problema no era el carácter de Dios. El problema lo había originado el hombre, con su desobediencia, con la dureza de su corazón, con caminar en sus propios caminos y apartarse de la ley de Jehová, darle la espalda al Creador. El hombre había buscado a otros dioses, había buscado otros consejos, otras palabras, otras formas, y entonces había desechado a Dios de su vida. Al desechar a Dios, el Dios todopoderoso, el que maneja el universo, dijo: bueno, si me desechan a mí, entonces yo les voy a mostrar que ellos dependen de mí, aunque no lo quieran reconocer. Solamente una cosa voy a hacer: no les voy a dar lluvia, nada más. Todo lo demás está ahí. Todo lo demás está allí. El hombre cree que solo puede. Cree que sus dioses le pueden sostener y ayudar. Que le den lluvia a sus dioses, que los bendigan sus dioses. Y él solo dijo: no voy a traer un juicio, no voy a traer peste, no. Solo no les voy a dar lluvia. Solo va a cesar el agua. Y en el momento, después que pasó un mes, 2 meses, y llegaron a 3 años y algunos meses, se comenzaron a dar cuenta lo importante de la provisión de Dios. Se comenzaron a dar cuenta de que nosotros somos muy altivos, muy soberbios, creemos que la sabemos toda, vamos a dictar leyes en contra de Dios, todo lo que sea. Dios solamente determina un día sacarte la lluvia o sacarte el oxígeno. Y Dios dice: a ver qué haces sin oxígeno
2 minutos. Y en esos 2 minutos, y dice, yo le voy a enseñar cómo yo lo sustento todos los días, llenando sus pulmones de oxígeno. Todos los días, siendo bueno, siendo malo, pero cuando ya se ponen soberbios y altivos y arrogantes, le voy a quitar un poco de la cantidad de oxígeno, solo un poco. Y empezamos a medir cuánto oxígeno hay en sangre y por eso me cuesta respirar. Y empezamos a desesperarnos y empezamos a volvernos locos. Nos falta, respiramos y no entra. Dios dice, solamente estoy cerrando un poco la canilla. Pero si siguen así la puedo cerrar del todo. Porque por más que traigan un tubo de oxígeno y te lo pongan, y el hombre quiere reemplazar a la naturaleza de Dios. El hombre puede con un tubo sostener a uno y Dios sostiene al universo entero. 9.000 millones de personas respiran cada día con el tubo de oxígeno divino que Dios tiene para la gente. Aleluya. Y sin embargo el hombre se pone soberbio que solo puede. El hombre no puede nada si Dios no lo permitiera. No podemos nada sin Dios, sin Él. Dependemos de su misericordia, su bondad para poder respirar la próxima cuota de oxígeno en nuestros pulmones. Entonces Dios les quitó el agua, pero Elías entendió que Dios no es malo, que las cosas no ocurren porque Dios no quiere ayudarnos, sino por la condición del hombre. Es importante que los siervos de Dios entendamos, porque a veces nos ponemos mal hasta con Dios. Cuando oramos por algo y pedimos por la gente y la gente no reacciona, y entonces en vez de bien, a veces viene mal y nos ponemos mal. Pero tenemos que entender que Dios sigue siendo bueno, que Dios sigue siendo bueno, que su corazón está inclinado hacia nosotros para ayudarnos, no para condenarnos. Jesucristo no vino al mundo para condenar al mundo, porque el mundo ya estaba condenado, pero Jesucristo vino a salvarlo, derramando hasta la última gota de su sangre por amor a la humanidad, al malo. Y Dios muestra su amor en esto, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que nadie puede decir que Dios es malo. Dios es bueno y en gran manera, y para siempre su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Y el profeta entendió esto. Lo otro que él entendió es que tenía que hacer conforme a la palabra de Dios. Él no solo era un profeta que daba la palabra, que enseñaba la palabra, sino uno que tenía que creer a la palabra y obedecer a la palabra. Dios le enseñó, le habló lo que iba a ocurrir, que iba a venir la sequía. Nosotros podemos ser como Elías, ser buenos predicadores para los demás, tener un mensaje de parte de Dios para otros. Pero ¿y qué de nosotros? Elías obedeció la palabra, creyó la palabra, vivió por la palabra, y cuando predicó la palabra tuvo respaldo en lo que hizo, porque primero la vivió para él. Hay mucha gente que es buena consejera, pero ¿por qué no miramos nuestra vida? ¿Por qué no, ya que tenemos tan claro los conceptos para otros, por qué no los tenemos para nosotros? Porque se ha hecho fácil explicarle a los demás lo que tienen que hacer sin que nosotros lo hagamos. Pero el Señor dice en su palabra: el que enseña uno de estos mandamientos pequeño y lo enseña a los demás, pero él no lo cumple, será llamado muy pequeño en el reino de Dios. Pero el que enseña estos mandamientos, por pequeños que sean, pero los cumple, será llamado grande en el reino de Dios. ¿Cuántos quieren ser grandes en el Señor? Entonces, Elías no era un predicador más del montón que hoy tenemos, de un montón de que hablan y dicen cosas, pero no tienen peso de gloria en lo que hablan, no tienen respaldo divino en lo que hacen, porque no la viven a la palabra, porque no la creen a la palabra, porque no la aplican en su vida a la palabra. Entonces vemos que hablan de cosas buenas, pero vemos que en ellos no funciona. Y vemos que hablan de la familia y su familia está destruida. Y vemos que hablan de lo laboral y están quebrados. Y vemos que hablan de aquello y no le funciona. Pero sí saben hablar. Y hablan y critican y como si la tuvieran reclara. Elías era un hombre que tenía una palabra, pero la había creído.
La había oído, había entendido el propósito y estaba dispuesto a vivir por la palabra y a morir por la palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Elías creyó a esa palabra que no volvería a llover. El mensaje era difícil. Dice, no volverá a llover sino por la palabra de su boca. Elías supo que la palabra de Dios ahora, ¿dónde estaba? En su boca. Que era el portador del mensaje, el profeta de Dios eterno, su portavoz. Que esto era una gran responsabilidad, pero a la vez era un gran honor. ¿Cuántos dicen amén? Hoy la iglesia es la portavoz del mensaje del evangelio. En la boca de la iglesia está la palabra, y lo que se predique es lo que va a comenzar a ocurrir. La iglesia es como Elías. Tenía la palabra, tenía la voz profética, tenía la voz de mando, lo que Dios decía, la revelación. Entonces no podía callar. La iglesia no se puede callar en este tiempo. En tiempos de crisis es cuando la iglesia tiene que levantarse y hacer oír su voz profética. Decirle al mundo lo que está pasando y el por qué está pasando lo que pasa. Pero también decirles que si se vuelven a Dios, Dios se volverá a ellos. Y Dios traerá sanidad al cuerpo enfermo, traerá salvación al alma perdida, traerá restauración a la familia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que entender que él creyó y que la palabra estaba en su boca. Creyó que no volvería a llover sino por su palabra. Quiero que sepa que Dios ha puesto la palabra suya en su boca. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y usted tiene que entender y tiene que aprender a hablar la palabra de Dios para que las cosas cambien. Si usted sigue pensando que es uno más, que es uno del montón, que no hace la diferencia, que no entiende que es un hijo de Dios y un profeta de Dios, como una profeta del Señor, predicador de la palabra, entonces usted va a hablar cualquier cosa. Entonces usted se va a ir por las ramas. Pero cuando entienda que en su boca hay poder, porque Dios le dijo a Jeremías: Jeremías, he puesto mis palabras en tu boca. Te he dado poder para atar y desatar, para arrancar y para destruir y derribar. Pero también te he dado poder para levantar, para edificar, para bendecir. He puesto palabra, mi palabra en tu boca. Quiero que toque su boca y diga: la palabra de Dios está en mi boca. En mi boca hay poder, en mi boca hay autoridad. En mi boca hay una llave para abrir, para cerrar. En mi boca está. Y yo tengo que atar las maldiciones, cerrar las puertas a Satanás, impedirle su acceso y libertad para trabajar en la gente. Y tengo que soltar la bendición del cielo y abrir las puertas al ejército celestial. Está en mi boca el poder de la palabra. Cuando dicen amén a eso, no lo digo yo, no me lo invento yo, está en la palabra del Señor. A mí también me ha costado llegar a convencerme que un hombre común y sencillo pueda tener en su boca el poder de la vida y el poder de la muerte. Pero está ahí, querido hermano, y quiero que le des un aplauso a Dios por haberte confiado algo tan grande, algo tan poderoso como el poder de la vida y el poder de la muerte. Tú puedes ir donde está alguien muriendo y darle una palabra, y por esa palabra se levantará y vivirá. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Él creyó que Dios lo sustentaría en tiempos de crisis. El Señor le habló y le dijo que lo sustentaría de manera sobrenatural. Elías, escóndete en el arroyo de Querib, y allí enviaré los cuervos que te alimenten. Él supo que Dios no abandona a los que le sirven. Él no cuestionó las maneras y las formas en que Dios lo iba a sustentar. No se puso a pensar en eso. Solo confió en la provisión de Dios para ese momento y en la provisión de Dios para su vida y ministerio. ¿Qué es la provisión? La provisión es el recurso de Dios para la visión. Dios te estaba diciendo: Elías, esto va a ocurrir, proclámalo, decláralo, yo te voy a sostener, yo te voy a proveer para que lo que te digo se sostenga en el tiempo. Para que lo que te estoy hablando tenga un respaldo. Dios te va a dar un respaldo financiero, un respaldo en tus
salud. Dios te dará un respaldo en tu vida en general. Te cuidará de tus enemigos. Te esconderá en el hueco de la peña. Te esconderá en el hueco de su mano. Te rodeará de favores y misericordia por causa del propósito. Si eres una persona con propósito, vendrán problemas a la tierra, pero vas a brillar como el oro, te vas a levantar como la luz, vas a marcar la diferencia. Y Dios proveerá para el propósito. Siempre Dios va a proveer para aquello que es su voluntad y su propósito. Así que no tengas temor, porque el recurso está en los tesoros divinos. Y Pablo lo entendió tan claramente que dijo: mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso, aleluya, mi Dios suplirá. Él estaba diciendo: yo sé que hay problemas en el banco, yo sé que hay un vaciamiento del dinero, del oro, del dólar, y que hay una crisis financiera, pero mi Dios, diga conmigo, mi Dios suplirá. No conforme a la riqueza del tesoro del Banco de la Nación, no recuerdo al Fondo Monetario Internacional. Mi Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale un aplauso a Jesucristo, el Hijo de Dios, y decir: Señor, tú suplirás, y será conforme a tus riquezas. Tú eres el dueño del oro y de la plata. ¿Cuántos dicen amén? Entonces creyó que Dios lo iba a sustentar. ¿Cuántos creen que Dios nos va a sustentar en este tiempo? ¿Cuántos han sido sustentados en el tiempo de la pandemia? Amados hermanos, Dios te va a sustentar en todo tiempo de pandemia, de guerra, de crisis financiera. Las cosas van a pasar. El mundo está viviendo su sacudimiento, porque el Señor dijo que en este tiempo, en el último tiempo, en el tiempo postrero, el Señor dijo: sacudiré la tierra, sacudiré las naciones, las sacudiré. Pero también dice en Ageo: pero mi gloria postrera será mayor que la primera. ¿Cuántos dicen amén a eso también? Así que viene el sacudimiento para las naciones, pero viene una gloria postrera que es mayor que la gloria primera. ¿Cuántos lo pueden creer? Y juntamente con eso Dios dice: y mía es la plata y mío es el oro. Dios está diciendo: estoy en control, hijos. Aunque ustedes vean que todo se derrumba, que no saben qué hacer o cómo hacer, yo sigo sentado en el trono y tengo el control. Yo te voy a dar una palabra y por esa palabra vas a salir. ¿Cuántos lo pueden creer a eso? Aleluya. Así que él creyó de que Dios lo sustentaría. Creyó que por una palabra él no moriría. Ustedes pueden creer lo que Dios te dice: te sustentaré. ¿Y cómo lo vas a hacer, Señor? Tranquilo, Elías, vete al arroyo. Ahí tendrás agua. El arroyo de Querib, un lugar apartado, casi oculto. Ahí te daré de beber. ¿Y qué voy a comer? Te enviaré cuervos para que te sustenten. Cuervos. Sería un tipo de delivery celestial. El Señor le iba a enviar comida, carne con cuervos. Señor, quiero ese lomo de 47 centímetros. Completo, Señor, completo. Y que venga con papas también. Y venían los cuervos con un sándwich así. Imagínate los cuervos. Los cuervos se mirarían entre ellos diciendo: ¿qué estamos haciendo? Los cuervos se comen todo. Pero estos cuervos no tenían hambre, se habían vuelto veganos. Y no se comían la carne que era para el hombre de Dios. Porque Dios le dijo a Elías: yo te voy a proveer. En la mañana le traían el pan, le traían la carne y él tenía el agua. Y a la tarde volvían los cuervos a traer más carne y más pan, y ahí tenía el agua. Así que a Elías nunca le faltó, porque Dios era su proveedor. Porque Dios cuida a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Porque él se paró donde Dios le dijo que tenía que estar. Ahora Dios no lo andaba buscando en cualquier lugar. Le dijo: vete al arroyo de Querib. Ahí te he puesto, ahí te sustentaré. ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde está tu corazón?
Donde Dios dice que tiene que estar, o donde tu corazón quiere divagar y andar por aquí y por allá. Muévete en la voluntad de Dios. Muévete en los espacios de Dios. Muévete en los lugares que Él te señala. Y entonces los cuervos sabrán dónde encontrarte. Pero muchas veces los cuervos han traído su bendición y no has estado. Y has andado divagando en tu mente y en tu corazón. Pero cuando tú estás donde Dios dice que hay que estar, entonces lo sobrenatural tendrá lugar y el milagro va a ocurrir. Tenés que esperar en el Señor. Parate en la voluntad del Señor. El que está en Cristo es una nueva criatura. ¿Estás en Cristo? Los cuervos vendrán. No tengas temor, vendrán. Llegarán mañana, llegarán a la tarde, llegarán mañana y llegarán pasado. No importa cuántos días haga falta. A Israel lo sostuvo 40 años en el desierto. 40 años. Así que él creyó que él no moriría, porque Dios le dio una palabra y le dijo: no volverá a llover sino por mi palabra. Dios le dijo: es mi palabra, pero ahora está en tu boca. Así que no va a volver a llover, Elías, hasta que tú no hables. Yo te diré cuándo, pero cuando tú sueltes las palabras volverá a llover. Así que, ¿qué pasaba si Elías moría? Si Elías moría, moría la voz profética. Si Elías moría, moría lo que Dios había pactado. Solo por tu palabra volverá a llover. Así que cuando Dios pone en tu boca una palabra, un propósito, no habrá nada que te pueda matar hasta que el propósito no se cumpla en tu vida. Por una palabra vas a vivir. Va a venir lo que venga, pero vas a vivir. Va a venirte la enfermedad y vas a salir. Te va a venir un cáncer y lo vas a vencer. Te va a venir una desgracia y la vas a superar, porque hay una palabra en tu vida que te sostiene para el propósito. ¿Cuántos lo pueden entender a eso? Entonces Elías sabía que sea lo que sea, pase lo que pase, estoy en las manos del Señor. Estoy confiado en el Señor. ¿Cuántos están confiados en Él? Entonces creyó, y los cuervos le traían el pan en la mañana y en la tarde, y él estaba escondido y estaba protegido de los malos, porque en el tiempo de Elías habían otros profetas, habían falsos profetas, y habían profetas que se habían desviado del corazón de Dios, y muchos lo perseguían a Elías porque era el profeta del Señor, y lo atacaban y lo buscaban, pero Dios lo escondió. Y Dios quiere esconderte en lo reservado de su morada. Dios quiere esconderte en el hueco de su mano. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor lo guardó en el arroyo de Kerib y ahí lo pudo proteger. Ahora, ¿se secó el arroyo? Oh no, dirá alguno. Elías dijo: ¿what? ¿Qué pasó? Se me secó el arroyo. Señor, se secó el arroyo. Elías, tranquilo. Porque a los siervos de Dios se les puede secar el arroyo. Decirle al que está a tu lado: ¿se te puede secar el arroyo? ¿Estaba fresca el agua? ¿Estaba linda? ¿Estabas cómodo? ¿Había pastito? ¿Estaba tirado para atrás esperando los cuervos? Está bien. Ese tiempo fue de Dios para tu vida. ¿Y qué ocurrió en ese tiempo? Te enseñó a confiar cada día en que Dios no miente, en que Dios no falla. ¿Qué está pasando, Elías? Dios te está preparando para un gran avivamiento. Dios te está preparando para un gran mover. Dios te está preparando para algo mayor a lo que hoy día es parte de tu prueba. Pero lo que está haciendo Dios es confirmarte en la fe, para que tengas la convicción de que lo que viene Dios lo puede hacer, y lo va a hacer a través de tu vida. Así que Dios te está trabajando. Está preparando tu mente, tu corazón, para que creas a cosas mayores. Así que esperaba cada día con fe y llegaban. Y esperaba a la mañana y llegaban. Y esperaba a la tarde y llegaban. Y él dijo: wow, Dios está en control. Pero cuando se secó el arroyo pudo pensar: ups, hasta acá llegamos. ¿Qué va a pasar ahora? Se secó el arroyo. Pero entonces ya había tenido tiempo para que su fe se fortaleciera. Y no dudó, sino que creyó que cuando una puerta se cierra es porque Dios va a abrir una mayor. Es que cuando algo mengua es porque otra cosa va a comenzar a crecer en tu vida.
cuando tu vida está en el plan de Dios y en el propósito y en el tiempo de Dios, no hay sorpresas. Dios no ha perdido el control. Él sabe lo que hace. Y entonces se secó el arroyo. Y cuando se le secó el arroyo, Dios le habló. Así que si se te seca el arroyo, no te desesperes, decirle al de al lado. Decirle, si se te seca el arroyo, que no cunde el pánico. Si se seca el arroyo, no caigas en temor, no caigas en desesperación. Perdí el trabajo, tengo que dejar la casa, tengo que cambiar esto, no puedo. ¿Qué va a pasar? Tranquilo. Porque si estás en la voluntad de Dios, Dios tiene un paso siguiente para tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, no tengas temor a los métodos que Dios va a utilizar, porque estamos viendo que Dios utiliza cosas de una manera sorprendente. Porque que los cuervos te alimenten no es lo mismo que venga alguien y te alimente. Pero cuando los cuervos te alimentan es lo que menos podés pensar. Pero Dios va a hacer cosas que no te imaginas. Y va a usar a quien quiere usar. Pero definitivamente te va a bendecir a vos. Está como aquella viejita, que entonces los muchachos se burlaban de ella porque era cristiana. Y oraba cada día por su sustento, porque era una viejita que tenía una pequeña jubilación. Y entonces un día los muchachos le hicieron una broma y le llevaron comida y empanadas y pizza y de todo, y se la dejaron en la ventana. Y la viejita, cuando se levanta, ve eso y lo toma y dice: wow, gracias Señor, gracias Padre. Y entonces lo pone y ellos se estaban mirando y dice: esta vieja cree que es Dios el que se lo ha traído. Y entonces se comenzaron a burlar de ella. Y la viejita agarró y dice, antes de dar gracias, dice: Dios, te doy gracias por estos alimentos, porque tú eres capaz de mover hasta el mismo diablo para alimentar a tus hijos. Y ellos dijeron: así que Dios nos movió a nosotros. Se estaban burlando de ella. Pero Dios puede usar a cualquiera para sostener a sus siervos. ¿Cuántos dicen amén? Dios puede usar lo que sea para sostenerte. Y cuando Dios te sostiene, no va a ser de migajas, sino de abundancia. Porque Dios es un Dios bueno y abundante. Amén. Dios te va a dar hasta que sobre y abunde. ¿Cuántos lo pueden creer? Ahora, vino palabra cuando se le secó el arroyo. Vino palabra de Jehová a Elías. Por eso en tiempos de crisis hay que saber escuchar la voz de Dios. Y entonces le dijo: levántate y ve a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí que he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Dios dice: yo he dado orden. Quiero decirte que Dios da órdenes, suelta palabras que generan un efecto. Por ejemplo, le dio la orden a los cuervos y los cuervos lo alimentaron. Así dice la Escritura: yo he mandado a los cuervos que te alimenten. Dios ha mandado, ha dado una orden a favor de tu vida. Y acá le dice a Elías: ve a la viuda. ¿Cómo a una viuda? Sí, a una viuda de Sarepta, porque yo le he dado orden de que te sustente, de que te alimente. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando él decide ir a ese lugar, empieza a pensar: pero es una viuda, esa mujer no tiene que tener mucho, pero sin embargo yo le voy a creer al Señor. Y yo creo que Dios me va a mover a mí, me va a usar para bendecir a la viuda, y la viuda me bendecirá a mí. Yo quiero decirte que Dios ha dado orden a una empresa para que te contrate, que Dios ha dado orden para que tu negocio comience a funcionar, para que tus clientes vengan. Dios ha dado orden para que esa enfermedad se vaya. Dios ha dado orden para que las cosas comiencen a cambiar en tu vida. Hay una orden de Dios que está moviendo el mundo en tu favor. ¿Cuántos lo pueden creer? Cuando Pedro fue a pescar y no pescó nada, y el Señor le dijo: tira la red a la derecha. Pedro no lo podía creer, pero Dios dio una orden a los peces y los peces llenaron la red. Aleluya, donde Pedro había estado pescando y no había sacado nada, ahora sí vas a sacar, porque hay una orden del cielo en favor de tu vida y tu red se va a llenar. ¿Cuántos dicen amén? Hay una orden de Dios para que la célula se llene de alma. Hay una orden de Dios para que la iglesia comience a explotar en poder y en manifestación y en gloria de Dios y en alma salvada. Hay una orden del cielo, aleluya, a favor de tu vida. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Gloria a Dios.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo pueden creer a esto? Hay una orden de Dios para que tu producto se comience a mover. Hay una orden de Dios para que ese negocio comience a funcionar. Hay una orden de Dios. Y él fue a aquel lugar y encontró a la viuda. Encontró a la viuda a punto de morir. Pero entonces llegó Elías y le dice: dame un poco de agua. Y la viuda va a buscar el agua. Pero Elías como cobró ánimo, porque llegó con hambre, llegó con necesidad. Pero la vio a la viuda y le trabajó en sus emociones más que la fe. Entonces le dijo: dame agua, un poco de agua. Y la viuda va a buscarle el agua. Pero después dice: si Dios le ha dado una orden, si Dios se la dio, la orden se la dio. Vení, tráeme también un bocado de pan. Ya empezó a confiar un poco más. Tráeme un poco de pan. Y la viuda le dice: sí, es que no tengo mucho, tengo solo un puñado de harina y tengo un poquito de aceite. Y me juntaba unas maderas para hacer un fuego y cocinar unas tortas y comer con mi hijo y echarme a morir. Y Elías dice: no, haz como habías pensado, pero primero hazme una torta a mí. Si te vas a morir, primero comamos. No nos muramos de hambre. Si te vas a morir, eso es lo que vos pensás. Yo no he venido aquí para que tú mueras. Dios me ha enviado a mí, y así dice la palabra del Señor. Hazme a mí primero, dice Dios. Pon a Dios primero en medio de tu crisis, dice el Señor. No importa lo poco, pon a Dios primero, porque Él no falla. Y entonces dice: el aceite en tu vasija nunca faltará, y la harina en tu tinaja jamás escaseará. No va a haber carencia si pones a Dios primero. Y entonces ella hizo como Él le dijo, y el aceite en la vasija nunca faltó, la harina en la tinaja jamás faltó. Conforme a la palabra del Señor vivió ella, vivió su hijo, su familia, comió el profeta, y Dios sustentó en medio de la crisis. Dale un aplauso a Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Es que Dios, aleluya, esa viuda no tenía nada, pero tuvo el honor de alimentar al profeta, la voz profética de Dios. Luego de eso ocurren otras cosas, pero voy a sintetizar para ir terminando. Luego de eso, Elías es llevado y movido a confrontar las fuerzas espirituales que habían traído esta miseria a la nación. La idolatría, el pecado, la rebeldía contra Dios. Entonces Él los convoca, y ahí es cuando ora y hace que el fuego descienda. Ahora fíjese, lo que escaseaba en ese tiempo era el agua. Y cuando presentan los holocaustos, y Él le dice a los profetas de Baal, los de Acera: ahí tienen el cordero, mátenlo, ofrézcanlo, y el Dios que conteste por fuego, ese será Dios. Cuando le toca su turno, repara el altar que estaba arruinado, porque la iglesia había perdido el concepto de adoración, de alabanza, y ya se había vuelto religioso el pueblo, pero no tenían esa pasión por Cristo. Restaura el altar. Y yo quiero decirte que en tiempos de crisis hay que restaurar el altar, la comunión con el Señor. Y cuando restauró el altar, trajo el animal, lo cortó en pedazos, puso la leña y hizo una zanja alrededor de eso que Él estaba ofreciendo. Esa zanja representa lo consagrado, lo separado, lo apartado para Dios. Donde creamos un lugar donde Dios se manifieste como epicentro del avivamiento. Un lugar donde Dios comienza a trabajar con unos pocos para poder salvar a los muchos. Donde Dios comienza a trabajar en lo poco para traer la multiplicación de lo mucho. Dios siempre trabaja de esa manera. Busca un epicentro. Busca comenzar desde un centro para generar una fuerza
centrífuga. Primero nos concentra en una fuerza centrípeta hacia adentro, a buscar, hacer, armar, para luego que explote. Como en el día de Pentecostés, juntos, unánimes, orando, uno, otro y otro día, juntos, unánimes en un mismo espíritu, orando y orando. Así no vamos a hacer mucho, no, tranquilo. Hasta que llegó el día de Pentecostés y explotó. Y hubo una expansión, una fuerza centrífuga que se fugó y comenzó a llegar a las naciones. Y el mundo entero fue lleno de la gloria de Dios por el poder expansivo de la palabra. Elías estaba allí rodeando el altar. Hizo una zanja y entonces pidió agua. Le trajeron agua de mala gana porque no había. El agua era mejor que el oro, era más valiosa que el oro. Pero tomó el agua y roció el animal. Y el agua comenzó a chorrear y a llenar la zanja. No se tenía que perder. Y dijo, otro más. Y volvió, y otro más. Y todos comenzaron a decir, está loco este hombre, está echando en el altar el agua. Es que Elías había entendido lo que le enseñó a la viuda: Dios primero. Y vamos a ofrecer un holocausto a Dios, un sacrificio a Dios. Dios pondrá el fuego, nosotros pondremos lo que más necesidad tenemos. Pondremos el agua y Dios nos dará una bendición. Sembraremos lo que queremos cosechar, porque todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. Y si tenemos carencia de algo, sembremos de lo que tenemos carencia, porque lo que tenemos es semilla para producir una gran cosecha. Y entonces él trajo más agua y más agua y más agua. Y todos lo miraban. Y cuando oró, descendió el fuego. Y el fuego de Dios consumió el holocausto de Elías, consumió la leña, lamió las piedras y consumió el agua. Tomó el agua como una ofrenda de libación. El holocausto y la libación es la ofrenda líquida que se levantó delante de Dios. Luego Elías se fue a orar y le mandó a decir a Acab: dile a Acab que silla sus lomos, dile que se prepare, porque una gran tormenta se avecina. Oh, Rabasakanda y Ashiama. Oh, gloria a Dios. Dile a la Argentina que una gran tormenta de bendición se avecina. Si volvemos el corazón a Él, Dios traerá tiempo de bendición sobre esta nación. Aleluya. Dile a tu casa, dile a tus hijos, dile a tu familia que una gran tormenta de bendición del cielo se avecina. Wow. Oh, gloria a Dios. No sé cuántos dicen gloria a Dios, cuántos no pueden entender y creer. Pero cuando Elías se puso a orar y llamó a su siervo y le dijo: ¿qué ves en el horizonte? Él dijo: nada. Ve de nuevo. ¿Qué ves? Nada. Ve de nuevo. Cualquiera se hubiera rendido, pero Elías ya entendió que el Dios del cielo es un Dios de propósito. Y cuando perseverás, cuando no te rendís, cuando no bajas los brazos, cuando no claudicás, sino que te mantenés, vas a ver la gloria del Señor sobre tu vida. Vas a ver la gloria del Señor sobre tu casa. Vas a ver la gloria de Dios sobre tus finanzas. Y entonces lo mandó de nuevo y le dijo: ¿qué ves? Lo que veo es una nube pequeña, como la palma de una mano. Y él dijo: levántate y corre y dile a Acab que una gran tormenta se avecina. Y él, cuando salió corriendo, comenzó a llover. Después de 3 años y 6 meses, por la palabra del siervo del Señor, se desató, se abrieron los cielos. Y en esta mañana, por la palabra del Espíritu Santo, los cielos se abrirán para tu vida. Y en tiempos de crisis verás la gloria de Dios. Y todo el mundo declarará: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Aleluya. El único Dios verdadero. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir aleluya? ¿Cuántos pueden reconocer que Dios está en control, que las cosas están pasando, que el mundo está perdiendo la rienda, el timón, la dirección, pero Dios está en su trono inamovible, inquebrantable, eterno y todopoderoso, y Él tiene a su pueblo en la palma de su mano? Así que Dios trajo una gran bendición.
Y en estos días también Dios lo hará. Y lo hará con los que creen. Y lo hará con aquellos que siguen estos principios de la palabra del Señor. Lo hará contigo. Quiero que te pongas de pie en esta mañana.